La verdad que quería hoy compartir con ustedes o reflexionar ahí en 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, que para ir entendiendo en qué contexto histórico o en qué momento de la historia de Israel está situado Samuel 8. Esto está entre los jueces, es decir, el periodo de los caudillos, de los libertadores, y entre el periodo en que se empieza a elegir reyes, es decir, el periodo de la monarquía de Israel. Samuel es un hombre fiel durante toda su vida, que sirvió al Señor. Y por lo tanto es un periodo en que el pueblo tiene un mediador fiel al Señor. La semana pasada el pastor Freddy predicó de 1 Samuel 7. ¿Se acuerdan? Sí. Y Samuel les decía a ellos: miren, si ustedes quieren servir al Señor de todo vuestro corazón, ¿cuál era el requisito? Que quitaran los ídolos, que quitaran los dioses en medio de ellos para poder servir al Señor. Era un periodo bastante crítico para Israel. El enemigo permanente eran los filisteos, que eran más avanzados en tecnología, más avanzados en capacidad bélica, es decir, estaban mejor armados y por lo tanto eran una pesadilla para el pueblo de Israel. Y en ese momento en que ellos sacan sus ídolos ahí en 1 Samuel 7, los filisteos vienen a enfrentarlos, son más poderosos, están mejor equipados, ¿ya? Pero son derrotados. No porque los israelitas sean más fuertes, sino porque Samuel oró al Señor, ellos le pidieron que Samuel orara y el Señor les dio la victoria. Y dice ahí, 1 Samuel 7, que el Señor tronó desde el cielo y ellos fueron turbados y fueron finalmente vencidos. Y el verso 15 del capítulo 7 dice que juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Por lo tanto, si nosotros reflexionamos y miramos el capítulo 7, nos damos cuenta de que a pesar de que Israel no tenía un ejército tan preparado, un ejército tan bien adiestrado, tan bien provisto de la tecnología militar de ese tiempo, a pesar de eso, el Señor estaba con ellos, y a pesar de eso, de su debilidad frente a los filisteos, el Señor les dio la victoria. Ese es el contexto que está ocurriendo. Es decir, mientras estuvo Samuel en esa comunión con el Señor, ellos pudieron vencer. Y el capítulo 8 nos dice que en realidad los ídolos son duros de matar en nuestro corazón. A todos nos pasa que luchamos con cosas, el Señor nos permite y nos da la victoria y después vuelven. Entonces, para los que somos más viejitos, Duro de Matar era una película que nosotros veíamos harto. Y esos ídolos vuelven a nuestro corazón. Y es por eso que tenemos que, tal como decía nuestro hermano Marcelo, estar ahí acercándonos, vivir esta comunidad y esta comunión donde el Señor nos va corrigiendo. Así que vamos a la palabra del Señor. Ahí en 1 Samuel 8. Recuerda usted el contexto, que es lo que ocurrió antes. O sea, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba que queda cerca de lo que iba a ir a Jerusalén. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Por el contrario, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Cualquier cosa con la realidad es coincidencia nomás. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, queremos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, pero protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les va a tratar el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro.
y nombrará para sí jefes de millares y jefes de cincuentena. En otras versiones dice, lo hará generales o oficiales. Los pondrá asimismo que aren sus campos, que cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y los hará sus siervos. Diezmará o establecerá impuestos sobre vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales, a sus siervos. Tomará vuestros siervos, siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y serán sus siervos. Y clamarán aquel día a causa de vuestro rey que os habrán elegido, pero Jehová no le responderá en aquel día. ¿Qué es lo que dijo el pueblo? ¿Qué es lo que dijo el pueblo? Estaba con audífono, no escuchaba la voz del Señor. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Amén. Amén, hermanos. Este pueblo que había probado durante todo el gobierno de Samuel, que la victoria no dependía de ellos o de cuán bien armados estuviesen. Este pueblo que había probado eso, que había visto con sus ojos como Dios también los había sacado de Egipto, sin que ellos tuvieran que levantar una espada. Este pueblo tiene un problema en el corazón. Es un pueblo duro. Es un pueblo que quiere parecerse a las naciones. Y ellos olvidaron que Samuel les había dado la victoria, o Dios le había dado la victoria, mejor dicho, a través de Samuel. Y Samuel, como un líder natural, como un hombre, va a envejecer. Samuel fue el último juez, el primer profeta, dicen algunos, que sirve como mediador entre Dios y el pueblo. Es un periodo crítico de la historia porque el hombre fiel ha envejecido. El hombre fiel ha puesto a sus hijos para poder acompañarlos en esta administración de justicia y los hijos no se comportan como el padre. Algunos dicen que Samuel cometió el mismo pecado de Elí, que era el sacerdote anterior, que no corrigió a sus hijos que fueron o terminaron muertos. Pero la verdad es que otros también dicen que en realidad Samuel se habla de que él fue fiel al Señor y por lo tanto quizá ese pecado, ese desvío de los hijos tiene que ver necesariamente con la incapacidad de Samuel de poder estar en todos los lugares. Y por lo tanto es una responsabilidad solo de los hijos. Bueno, pero estos hijos necios que ocasionan dolor a Samuel generan también un conflicto en el pueblo. Y la verdad es que la corrupción es algo que está desde los inicios. La corrupción en el corazón de los hombres, la corrupción en las instituciones, no es algo que se ha destapado con este gobierno o en el gobierno anterior. Es más, la corrupción es algo que está en nuestro corazón, desde nuestros primeros padres, donde el pecado provoca y provocó esa corrupción. Si nosotros tuviéramos que rastrear la corrupción, hermanos, la verdad es que tendríamos que llegar a Adán y Eva, finalmente. Pero donde hay instituciones hay corrupción. Y la corrupción, como dice un autor, Milton Acosta, dice, la corrupción provoca pobreza, la corrupción provoca violencia y la corrupción provoca inseguridad. Hermanos,
en periodo político o en periodo de elecciones hay muchos candidatos que van a prometer muchas cosas. Usted tiene que ser sabio y responsable y educarse acerca de quién va a votar, cuáles son sus ideas, pero sepa que ningún hombre, ningún candidato va a solucionar todas nuestras cosas. Eso es algo que el pueblo de Dios tiene que tener presente. Pero también somos ciudadanos de esta tierra y tenemos que ser responsables cuando nosotros emitimos nuestro derecho a voto y tenemos que informarnos y educarnos. Nosotros nunca le vamos a decir desde acá por quién tiene que votar, porque eso es, el púlpito no está hecho para eso. Dicho esto, la corrupción es algo que está en nosotros permanentemente. Samuel, que fue discipulado por el sacerdote Elí, probablemente vio cómo estos hijos del sacerdote Elí se desviaban y quizá él habrá tomado sus recaudos, sus providencias, pero finalmente el corazón de sus dos hijos de Samuel, de este siervo fiel al Señor, se terminaron por desviar y afectar la relación con el Señor. Por lo tanto, no podemos hacer ninguna afirmación en ese sentido acerca del pecado, porque la Escritura un poco no nos habla de si Samuel fue un buen papá o un mal papá. Y a veces tenemos hijos rebeldes, ¿no es así? Y esos hijos rebeldes pueden ser porque nosotros no nos dedicamos a moldear el corazón de ellos, pero también puede ser que un hijo rebelde sea un medio que el Señor utilice para mostrarnos su gracia. Porque a pesar de que nuestros hijos son rebeldes, finalmente los amamos, los buscamos, intentamos llegar a su corazón, pero también el Señor nos muestra que así como ellos son rebeldes, nosotros en muchas ocasiones somos rebeldes a nuestro Padre. Y Él nos sigue buscando, Él nos sigue amando. Y Él sigue empeñándose en moldear nuestro corazón. Así que puede que un hijo rebelde sea un medio del Señor para poder trabajar en cosas que nosotros necesitamos. Porque nosotros también somos rebeldes, hermanos. Todos nosotros somos rebeldes delante del Señor. Todos nosotros queremos correr con colores propios muchas veces y no somos capaces de sacar nuestros ídolos. Pues bien, vienen estos ancianos que son la voz del pueblo, ¿cierto? Cuando hablo de la voz del pueblo es imposible no acordarse de un cantante. Pero bueno, estos ancianos vienen y escuchan la voz del pueblo y obviamente la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz del pueblo no es la voz de Dios, sino que la voz del pueblo es la voz del pueblo. La voz del Señor es la voz, primero para nosotros la voz de Dios es aquella que está en su palabra. La voz de Dios es aquella que es entregada por hombres y mujeres fieles al Señor, que se apegan a la Escritura, esa es la voz de Dios. Pero estos representan al pueblo. Y estas son malas noticias. Este pueblo que había visto que los filisteos habían sido derrotados cuando Samuel estaba ahí en medio de ellos, este pueblo olvida las victorias que el Señor les dio. Este pueblo olvida que tienen un hombre que les sirve con fidelidad. Este pueblo olvida la bondad que Dios ha mostrado a través del siervo del Señor. Este es un pueblo que es desobediente, que es orgulloso, que no tiene gratitud y por lo tanto quiere correr con colores propios. Este es un pueblo que tiene una idea fija. Ellos quieren otro Dios. Y uno podría decir, los motivos de este pueblo están justificados porque lo que dicen ellos es, ¿sabes que tú estás viejo? Y tus hijos son corruptos. Eso es lo que está en el discurso del pueblo y eso es lo que traen los ancianos. Pero en este motivo aparentemente piadoso, si nosotros desmenuzamos y separamos el discurso, vemos que está mezclada la verdad con la mentira. O está mezclada la sabiduría con la necedad. Porque que Samuel sea viejo no es un impedimento para que él siga administrando justicia. Por lo tanto, lo que hacen los ancianos es mezclar cosas para obtener un fin. Ellos van con una idea fija.
Ellos no quieren escuchar. Ellos se han acercado hasta el siervo de Dios, como les decía al principio, con un audífono, no les importa lo que les digan, pero ellos quieren un rey. Insisto, si Samuel había sido fiel, a pesar de su edad, no era un impedimento para que siguiera siendo fiel y que el Señor siguiera dándole victoria por medio de él. Quizás los hijos tenían que haber salido, quizás Samuel tenía que haber discipulado a otro más fiel y preparar su salida. Quizás el Señor, una vez muerto Samuel, habría de levantar otro libertador. No lo sé, la Escritura no nos dice. Pero la verdad es que el pueblo es un pueblo porfiado. La verdad es que este pueblo tiene en su petición al menos 3 situaciones que nos llaman a decir que su motivo es equivocado. Por una parte, cuestionan la vejez de Samuel. Y la Escritura nos manda a reconocer a nuestros ancianos de edad, porque obviamente hay sabiduría en ellos. El segundo motivo es la maldad de los hijos, y en eso tienen razón, pero quizá podría haberse abordado de otra manera. Y la tercera motivación que tienen en su discurso es que ellos quieren ser igual que las otras naciones. Hermanos, nosotros tenemos que revisar siempre nuestro corazón, porque en una aparente motivación piadosa es posible que nuestras intenciones estén cargadas de pecado. Es posible que nuestras decisiones sean malas decisiones porque no estamos siendo honestos delante del Señor. Pero el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Sabe porque Él conoce nuestro corazón. Entonces los ancianos, verso 4, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá y le dijeron: tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, queremos un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es como si dijéramos: queremos ser igual que los demás que no te conocen. E Israel había sido llamado a ser un pueblo santo, un pueblo separado. Israel había sido llamado a ser un pueblo que fuera una luz en medio de las tinieblas. Israel debía ser un ejemplo en el cual las otras naciones pudieran mirar algo distinto. Eso es lo que pasa con este pueblo. Verso 6. Esta petición no agradó a Samuel. Esta palabra que le dijeron: danos un rey. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Mostrando su fidelidad al Señor. Samuel ora al Señor. Samuel ora al Señor y derrama y presenta esta situación ante el Señor. Samuel dolido porque Samuel sabía que la victoria permanente que ellos habían tenido sobre los filisteos no era obra de que ellos estuvieran capacitados militarmente, sino que era obra de esa comunión con el Señor. Era Él quien les daba la victoria. Era el Señor quien les permitía salir y entrar sanos. Era el Señor quien les había sostenido a pesar de que las otras naciones eran más poderosas. Hermano, cuando tú te alejas del Señor, cuando yo me alejo del Señor, lo que estamos diciendo: ¿sabes qué? Yo puedo solo. Yo tengo más fuerza, pero si somos honestos, nosotros no tenemos más fuerza que aquellos que no conocen al Señor. Hay muchas personas que tienen mucho poder. Hay muchas personas que son más fuertes que nosotros, más poderosas que nosotros, tienen un poder económico mayor que nosotros. Pero nosotros insistimos siguiendo nuestro corazón engañoso. Eso es lo que dijeron. La petición causó tristeza en el siervo del Señor. La petición es una petición peligrosa. Y es una petición que el Señor dice: no te han desechado a ti, sino que a mí. ¿Qué es lo que dice el Señor en el verso 7? Y oyó Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Quizá lo más peligroso para un cristiano es que el Señor
nos dé precisamente lo que nuestro corazón anhela. El Salmo 73 dice que Él mira a estos hombres que no conocen al Señor y que cumplen con creces los anhelos de su corazón. Muchas veces nuestras peticiones no están alineadas con el Señor. Y cuando el Señor nos da esas peticiones, al final son solo un dolor de cabeza y tristeza para nosotros. Es como usted cuando va con un niño al negocio y le dice, quiero acompañarte. A mí me pasa con la Emma, quiero acompañarte, tata, me dice. Ya. Y yo sé qué es lo que quiere, porque ahí está la vitrina de puros dulces. Entonces ella no me quiere acompañar por eso, por acompañarme, sino que para obtener un beneficio. El pecado en ella. Entonces somos así nosotros. Somos así nosotros, acompañamos al Señor para que el Señor nos compre lo que queramos ahí en el negocio, pero el Señor sabe que los dulces no hacen mal. Así como nosotros sabemos que los dulces, si uno le comprara todas las cosas que quisieran los niños, la verdad es que viviría muy poco. Y por eso el Señor a veces nos dice que no. Por eso que a veces, en muchas ocasiones, el no del Señor, una puerta cerrada del Señor, significa un cuidado de Él hacia nosotros. Cuando el Señor nos dice no en muchas situaciones y nosotros porfiamos y porfiamos, es que el Señor probablemente nos quiera cuidar. Es que el Señor nos ama y eso nunca va a cambiar. Y nosotros a veces nos quedamos con ese no como si Dios, la verdad, que nos rechazara, pero precisamente Él nos está salvando. Aquí lo que vemos es que el Señor deja y le da rienda suelta al pueblo y dice, ok, me están pidiendo eso, yo no tengo problema, pero es un lugar peligroso, es una petición peligrosa. Y es una petición peligrosa que el Señor se los concede. El verso 8 dice que a pesar, ¿cierto?, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Es decir, a pesar de ser liberados, a pesar de ser rescatados, a pesar de ser salvados en múltiples batallas, a pesar de haber salido de Egipto, ¿cierto?, Egipto no había salido de su corazón. Y hermano, a pesar de salir del mundo nosotros, el mundo sigue en nuestro corazón muchas veces. Por eso que tenemos que ser vigilantes con eso. La verdad es que tenemos un enemigo que trabaja todos los días, que hace hora extra, ¿cierto?, que no descansa, porque sabe que le queda poco tiempo. Sabe que un día vendrá y él tendrá que ir al lago de fuego y por lo tanto él sabe que está perdido. Pero como sabe que está perdido, él busca a quien está distraído y busca a quien destruir, quien derribar. Y nosotros lo vemos en ciertas personas que no conocen al Señor. Es como si trabajaran, si la maldad les agradara, se deleitaran y no perdieran su fuerza. Así es todo aquel que no conoce al Señor y que es un hijo del maligno, un hijo del diablo. Ellos no descansan. Parece que sus fuerzas están enteras y nosotros estamos ahí apenas sirviendo al Señor. Pero hermanos, tenemos que tener vigilado nuestro corazón. Como les decía, esta es una petición peligrosa y que el Señor, como una forma de disciplina, se las va a conceder. ¿Me estás pidiendo eso? Ok, quédate con eso. Ellos quieren un rey. Ellos quieren y tienen una mirada superficial. Es como cuando usted conversa con un adolescente o con un joven y dice, me gusta ese auto porque, no sé, es bonito, suena bien. Pero quizá alguien que tiene más experiencia dice, no, mira, ese auto es panero, ese auto te va a dar problemas, ese auto tenéis que considerar esto, tenéis que considerar esto. Y no es una buena decisión. No, pero es que a mí me gusta. Me gusta por el diseño, la marca, etc. Nosotros tenemos una mirada muy superficial. Tenemos que aprender a ser sabios. Y ser sabio significa ser profundo, analizar todas las cosas.
Así como dice Lucas 19, que el que va a construir una torre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pensar primero, reflexionar, si tiene lo que necesita para poder terminar. ¿Cuántas casas conocemos que nunca se han terminado? Edificios que nunca se han terminado. Y son ahí un testigo de la necedad del hombre, de alguien que no se sentó a reflexionar. La Escritura nos manda, hermanos, a ser sabios. ¿Y sabe qué, hermanos? Para ser sabio no tiene que ir a la universidad. Para ser sabio, usted no tiene que ir, no sé, a Harvard y estudiar. No, hermano. La sabiduría está aquí. Para ser sabio, hermano, usted tiene que confiar en el Señor, escuchar su voz, aprender de Él. Con Él está la sabiduría. Hermano, yo he visto los hombres y mujeres más sabios en el Señor. Yo he visto los burros más grandes en las universidades. Hermanos, conocimiento no es igual a sabiduría. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a ser sabios. Y si somos sabios, vamos a alegrar el corazón del Padre. Eso es lo que dice su palabra. Entonces este es un pueblo que tiene una mirada superficial. Yo quiero esto porque los demás lo tienen. Es un pueblo que probablemente esté movido por la envidia o movido porque quieren tener la seguridad de tener el control y que ahí se van a solucionar sus problemas. Pero ellos olvidaron al Señor que un capítulo antes, es decir, en el capítulo 7 de 1 Samuel, el Señor les había salvado por mano de Samuel. El Señor había peleado sus batallas. El Señor le había dado la victoria. Y ellos están olvidando, son un pueblo donde no hay gratitud. Sus ojos miran solamente y ven los colores. Así como el niño ve la vitrina con todos los colores de los dulces, así somos nosotros de inmaduros. Vemos solo los colores, pero no sabemos qué cosas tienen ahí. Verso 9. Ahora pues, oye su voz, pero protesta solemnemente. Es decir, la idea que está ahí en el texto original es, ok, pero muéstrales que ellos son ingratos y adviérteles que la van a pasar mal. Esto es una protesta solemne. Es un mensaje solemne diciéndole que se van a perder, se van a desviar. Dios no solo les dice cómo les va a ir, sino que hace una comparación entre lo que significa un gobernante elegido por ellos y el Dios verdadero que ha sido su rey hasta ese día. Ellos van a elegir un político, Dios les dice, yo los gobierno, yo los protejo, yo los defiendo, yo soy quien vela por ustedes. Pero la decisión de tomar el camino que su corazón engañoso les dicta es una decisión que ya está tomada. Ellos no están escuchando. Y si nosotros miramos en este texto, en esta porción, al menos en 3 ocasiones el único que escucha es Dios. Los únicos que no escuchan son el pueblo y los ancianos. Lo que les dice el Señor en estos pasajes es, este rey lo hará que ustedes pierdan todo, prácticamente todo, porque va a tomar a sus hijos para la guerra, va a tomar a sus hijas como sirvientas, va a establecer impuestos para ustedes, va a tomar sus bienes, va a hacer la guerra y probablemente sus hijos terminen muriendo por los deseos equivocados de un rey humano. Ellos terminarán siendo esclavos del rey que ahora están pidiendo. Y una vez que clamen para pedir que el Señor los proteja, el Señor no les va a escuchar. Es un lugar muy peligroso en el que se están poniendo ellos. Así le dice, va a tomar vuestro hijo, va a tomar vuestras hijas, establecerá un ejército, nombrará generales, va a establecer impuestos para sus tierras, les va a dar a sus súbditos, es decir, a los seguidores, les va a dar las cosas de ellos. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras. Verso 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y la dará a sus siervos. Es decir,
Él va a tomar de lo de ellos y se lo va a dar a sus amigos. Algo que ocurre en nuestro país y que muestra que el corazón del hombre ha sido el mismo siempre. Diezmará vuestros rebaños y serán vuestros siervos. Ellos salieron de la esclavitud. El Señor los protegía y lo que están diciendo es: queremos volver a ser esclavos. Esa es la locura del pueblo. Y esa es la locura de nosotros cuando dejamos al Señor y pensamos que en el mundo nos va a ir mejor. Verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, que era la voz de Dios en ese momento. Hermano, el único que no escucha en esta historia es el pueblo. El único que no escucha y que lleva el daño somos nosotros cuando la pasamos mal. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra. Ellos se han transformado en estos ídolos que tienen oídos pero no escuchan, que tienen ojos pero no ven. Se han transformado en aquello que adoran, se han vuelto insensibles a la voz del Señor. Es un lugar peligroso. Verso 19 nos dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Quién peleaba por ellos en el capítulo anterior? Era el Señor. Pero ellos lo que están diciendo es: no, ¿sabes qué? No queremos que pelees tú con nosotros, sino queremos un rey que pelee nuestras batallas, que pelee nuestra guerra. Pero terminarían siendo esclavos. Ellos se han transformado como Jeremías lo describe en el capítulo 5, verso 21 al 23. Dice Jeremías en un periodo crítico también de la historia: escucha esto, pueblo necio e insensible, que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero no oye. ¿Acaso has dejado de temerme?, afirma el Señor. ¿No debieras temblar ante mí? Yo puse la arena como límite del mar, como frontera perpetua e infranqueable. Aunque se agiten sus olas, no podrán prevalecer. Aunque bramen, no traspasarán esta frontera. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, me abandonó y se fue. Un pasaje muy doloroso, donde el Señor les dice: miren, ¿por qué Él menciona el mar? ¿Y por qué menciona la arena? Le está diciendo: miren la creación, yo hice todas estas cosas y ustedes me están abandonando. Yo hice todas estas cosas y ustedes se han vuelto insensibles y no son capaces de ver las obras del Señor. Hermanos, cuando nosotros tengamos un momento de dificultad, y si estás incluso cansado de leer tu escritura, bueno, sal, mira la cordillera y ve que el Señor la hizo. Sal y escucha las aves y recuerda que el Señor las hizo. Recuerda que ellas salen sin pensar y el Señor las alimenta todos los días. Sal y mira la creación y deleítate en el Señor en los momentos críticos. El Señor nos ha dado muchos testimonios. Está su palabra, está su creación, está la comunidad de fe para mostrarnos que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios nos ha dado prueba y garantía de que Él cumple su palabra y de que es mejor que Él nos defienda a que nosotros busquemos a otro que nos defienda. Hermanos, yo sé que en este tiempo de campaña muchos políticos prometerán muchas cosas, pero el único rey que cumple su palabra es el Señor. En este tiempo muchos dirán: yo haré esto o esto otro. Pero no pierdas de vista que el único rey que ha cumplido su palabra y que se ha sacrificado por nosotros es el Señor. El Señor es quien nos ha sostenido hasta el día de hoy. Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor. Hermano, esta es la historia del pueblo y es la historia de nosotros. Que a pesar de la evidencia que el Señor pone delante de nosotros, a pesar de las pruebas con que Él nos muestra que es fiel a su pacto, que es fiel a su pueblo, nosotros desechamos siempre al Señor y queremos hacer nuestra propia voluntad. Nos tapamos los oídos, somos como este pueblo que no escuchó al Señor. Bueno,
La historia de Israel es una historia de muchos reyes que vendrían después, que fueron rechazados. Pero sabes que un día vino uno que era mejor que Samuel, uno que era fiel sobre su casa, y uno que no iba a envejecer. Y él cumplió y fue fiel en la casa del Señor, y fue un mejor mediador que Samuel. Bueno, este rey también fue rechazado, y también fue reemplazado por otro, por un delincuente. Y ¿sabes qué? Desde ese día nosotros a veces elegimos a los delincuentes que finalmente nos hacen daño y rechazamos al Señor. Este fue el Rey Jesús, nuestro Señor, que vino a resolver nuestro problema y que vino a cambiar nuestro corazón insensible en un corazón de carne. Y ese Rey también fue rechazado. ¿Y sabes qué? Si el Espíritu Santo no nos hubiese convencido a cada uno de nosotros de nuestro pecado, también le rechazaríamos. Pero gloria al Señor, que Él nos rescató de la muerte, transformó nuestro corazón en un corazón sensible, en un corazón de carne, y entonces ahora no le rechazamos, sino que hemos abierto los brazos porque Él nos abrió primero los brazos. Bueno, ese Rey es quien gobierna en nuestros corazones. Ese Rey es el que no podemos seguir rechazando y no podemos tener la actitud del pueblo. ¿Cómo rechazamos a este Rey? Cuando no escuchamos su consejo, cuando no escuchamos su palabra, cuando no servimos al Señor y cuando finalmente corremos tras nuestros ídolos. Hermano, ningún ídolo ha cumplido las promesas que ellos hacen. Ningún ídolo. El pecado nos promete distintas situaciones, distintas sensaciones, pero nunca ha sido capaz de cumplir lo que Él ha prometido. El único Rey capaz de cumplir lo que prometió es Jesús. El único Rey capaz de defendernos y proteger nuestra vida en un tiempo incluso en que como sociedad estamos viendo una crisis de seguridad. El único no es un político, sino que es Jesús. El único capaz de guardar nuestra vida hasta el día de hoy ha sido el Señor. Y el único capaz de guardar nuestra vida cuando partamos de acá es el mismo Jesús. Él prometió que nos va a guiar más allá de la muerte. Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Hermanos, la invitación es a que nosotros revisemos nuestro corazón y veamos si nuestras motivaciones para pedir al Señor tal o cual dirección son correctas, porque las de este pueblo no eran las motivaciones adecuadas y terminaron rechazando al Señor y poniéndose en un lugar muy peligroso. Así es todo aquel que rechaza al Señor. Cuando tú rechazas el consejo del Señor, lo que estás haciendo, estás eligiendo ser tu propio rey y rechazando al único Rey verdadero. Hermanos, cuando el Señor venga y venga por su iglesia, nadie podrá ponerse los audífonos y hacerse sordo. En esta historia el pueblo no quiso escuchar al Señor, pero va a llegar un día en que nadie podrá taparse los oídos y nadie podrá taparse los ojos. Entonces vendrá ese Rey glorioso, Jesús, y nadie podrá hacerse el desentendido. Y cuando ese día venga, entonces nosotros veremos a este Rey maravilloso y veremos que valió la pena confiar en Él antes que otros dioses. Nuestro Rey viene. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero su iglesia se alegrará porque el Rey viene con gloria y viene a cambiar todas las cosas. Él es el Rey. Él es nuestro Rey. Él es a quien debemos escuchar. Bueno, yo ruego al Señor que nos permita botar nuestros ídolos. Ruego al Señor que nos ayude para botar nuestros ídolos.
Ruego al Señor para que nos haga hombres y mujeres sabios en el Señor. Hermanos, la sabiduría, dice Proverbios, que supera todas las cosas. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos da vida. Y Jesús vino precisamente a darnos vida en abundancia. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos escuchar tu palabra y un día pudimos escucharte a ti. Un día pudimos escucharte y saber que el único que nos podía salvar de nuestra condición eras tú. Y tú eres nuestro Rey, Jesús. Tú eres el único Rey que es capaz de cumplir lo que promete. Tú eres el único Rey que es capaz de pelear nuestras batallas, Señor. Y tú no has perdido ninguna batalla, Señor. Tú no has perdido ninguna batalla, Señor, y tú eres quien protege a tu pueblo. Permite que este pueblo sea sabio y que aprenda a escuchar tu voz. Que aprendamos a escuchar tu voz. Señor, ayuda a nuestro corazón, Señor. No permitas que nuestro corazón engañoso nos desvíe y nos ponga en un lugar peligroso. No permitas que nuestro corazón engañoso intente buscar otro o en otro lugar lo que solo en ti está. Tú eres capaz de llenar nuestro corazón. Tú eres capaz de completar nuestro gozo. Y tú eres capaz de llenarnos, Señor, de alegría de tal manera que cada uno de nosotros digamos: el Señor es nuestro pastor, no tengo necesidad de nada. Tú eres quien protege a tu pueblo. Tú eres quien protege a tus hijos. Tú eres nuestro tesoro mayor.